Julián Contreras acaba de soltar la bomba que Fran Rivera llevaba 30 años temiendo. Ha revelado el secreto más oscuro de Carmina Ordóñez, el secreto que la familia entera protegió como si les fuera la vida en ello. ¿Qué guardaba Carmina que nadie podía saber? ¿Por qué Fran Rivera movió cielo y tierra para que Julián callara? ¿Será verdad que Carmina maltrataba brutalmente a sus hijos cuando bebía? ¿Y qué papel jugó realmente Isabel Pantoja en todo este entramado familiar? ¿Por qué Julián Contreras estuvo a punto de quitarse la vida en 2023 y absolutamente nadie de su familia movió un solo dedo para ayudarle? Esta no es una simple pelea entre hermanos resentidos, es el derrumbe total de 30 años de mentiras cuidadosamente construidas. Es la caída de un imperio familiar basado en la falsedad. Es la venganza del hermano olvidado que finalmente encontró su voz. Julián Contreras apareció en pantalla con los ojos enrojecidos. No de llorar, de rabia acumulada, de hartazgo profundo. 39 años aguantando en silencio. 39 años viendo cómo sus hermanos se hacían millonarios vendiendo mentiras sobre su infancia compartida. Y ese día decidió que se acabó el silencio. Para siempre. Las primeras palabras cayeron como bombas incendiarias sobre España. Mi madre nos pegaba regularmente, nos encerraba durante horas en habitaciones oscuras, nos gritaba las cosas más horribles cuando bebía hasta perder el control. Y al día siguiente lloraba desconsolada, pedía perdón de rodillas, prometía entre sollozos que no volvería a pasar. Pero volvía, siempre volvía, una y otra vez en un ciclo enfermizo. Miles de personas conectadas al directo, comentarios explotando por segundos, porque nadie en España esperaba eso. Carmina Ordóñez era intocable, la mujer más elegante del país, la madre eternamente sufrida, la víctima perfecta de Paquirri e Isabel Pantoja. Esa imagen inmaculada que Fran vendió durante 3 décadas acababa de hacerse añicos, y el responsable directo era su hermano pequeño, el olvidado, el que supuestamente no importaba. Carmina Ordóñez era alcohólica. Esa es la verdad brutal que nadie quiso ver ni reconocer. Bebía compulsivamente desde muy joven, todos los días, todas las noches, vino blanco por las mañanas, whisky escocés por las tardes, lo que hubiera a mano. Y cuando bebía hasta cierto punto se convertía en otra persona irreconocible. La mujer dulce y refinada desaparecía por completo. Emergía el monstruo, violenta sin límites, agresiva hasta lo indecible, totalmente fuera de control. Los 3 niños lo vivieron en carne propia. Fran lo sabe perfectamente. Cayetano también lo vivió exactamente igual, pero ninguno lo dijo jamás públicamente, porque admitir que Carmina era alcohólica destrozaba instantáneamente el negocio familiar completo, el negocio de la víctima perfecta, el negocio del hijo leal que defiende heroicamente a su pobre madre, el negocio millonario que le dio a Fran contratos jugosos en Telecinco, programas propios, exclusivas carísimas en revistas, todo basado en una mentira cuidadosamente construida, en la imagen falsa de Carmina como santa mártir. Pero Julián no tiene ese negocio lucrativo. Julián solo tiene la verdad desnuda, y la verdad es fea, es dura, es brutalmente incómoda para muchos. Nos tiraba objetos pesados a la cabeza, platos de cerámica, vasos de cristal, ceniceros metálicos, lo que pillara en ese momento de furia. Nos insultaba con palabras que ningún niño pequeño debería escuchar jamás de su madre. Nos repetía una y otra vez que éramos culpables de absolutamente todo lo malo en su vida, que si papá Paquirri se había ido era exclusivamente por nuestra culpa, que si ella bebía sin control era porque nosotros la volvíamos loca con nuestra simple existencia. Teníamos 6, 7, 8 años, niños pequeños e indefensos, y nos echaban la culpa brutal de la vida destrozada de una adulta alcohólica. Hay testigos directos de todo esto, muchos testigos. Empleadas del hogar familiar, familiares muy cercanos, amigos íntimos de la familia, vecinos del barrio. Gente que vio cosas terribles y cayó obedientemente durante décadas enteras, por respeto al poderoso apellido Ordóñez, por miedo a las consecuencias, por conveniencia económica, pero ahora hablan. Una antigua empleada doméstica lo confirmó en una entrevista exclusiva reciente. La señora Carmina bebía muchísimo alcohol todos los días sin excepción. Cuando bebía hasta perder el juicio,
Cambiaba completamente de personalidad de forma aterradora. Se ponía extremadamente agresiva con los niños pequeños sin ninguna razón aparente. Yo intentaba protegerlos como podía dentro de mis limitadas posibilidades, pero ella me echaba violentamente de la habitación. Me gritaba histérica que no me metiera para nada en la educación privada de sus propios hijos. Era verdaderamente horrible presenciar aquellas escenas con niños tan pequeños e indefensos. Ese testimonio directo abrió definitivamente la compuerta. Inmediatamente otros testigos empezaron a hablar también, un vecino directo de aquella época oscura, un profesor del colegio privado donde iban los niños, gente común y corriente que vio cosas terribles durante años, pero nunca dijo absolutamente nada públicamente porque eran los intocables Ordóñez, y a la familia Ordóñez simplemente no se le toca en España. Pero Julián los tocó, y el castillo de mentiras empezó a derrumbarse piedra a piedra. Francisco Rivera Ordóñez vivió exactamente lo mismo que su hermano menor Julián, palabra por palabra, las mismas palizas injustificadas, los mismos gritos desgarradores en medio de la noche, el mismo terror paralizante cuando escuchaban la llave girando en la puerta y no sabían qué versión de mamá llegaría. Pero Fran eligió un camino radicalmente distinto cuando creció y tuvo poder de decisión: construir una mentira perfecta y lucrativa, una donde mamá Carmina era la santa madre ejemplar, donde papá Papaquirri era el villano maltratador, donde Isabel Pantoja era la bruja ladrona sin escrúpulos, y vender esa mentira meticulosamente construida, cobrar millones por ella durante décadas, hacerse inmensamente rico, y funcionó a la perfección durante 30 años. España entera le creyó ciegamente, le adoró incluso. El pobre Fran, que sufrió tanto de niño. El hijo eternamente leal, que defiende heroicamente la memoria sagrada de su madre. Qué bonito, qué emotivo, qué rentable, qué absolutamente falso. Porque mientras Fran cobraba millones contando esa mentira elaborada en cada programa de televisión, Julián vivía la realidad brutal cada día. La pobreza extrema, el abandono familiar total, el olvido sistemático. Julián no heredó el apellido mágico Rivera que abre todas las puertas. No tenía físico de torero profesional, no tenía contactos importantes en televisión ni medios. Solo tenía trauma infantil sin tratar. Y mientras Fran firmaba contratos millonarios en Telecinco viviendo de lujos, Julián servía copas mal pagadas en mares de mala muerte. Mientras Fran posaba sonriente en yates mediterráneos carísimos, Julián fregaba platos en restaurantes por sueldos miserables. Mientras Fran lloraba emotivamente en programas cobrando fortunas por hablar de su dura infancia inventada, Julián sobrevivía con esa dura realidad cada día sin que absolutamente nadie le escuchara, y cuando Julián pedía ayuda desesperadamente a su familia, Fran desaparecía del mapa. Los mensajes de WhatsApp quedaban sin responder durante semanas, las llamadas telefónicas sin contestar jamás, los correos electrónicos sin abrir. Julián le escribía con desesperación creciente: Fran, necesito dinero urgente para comer esta semana. Fran, no tengo ni €1 para pagar el alquiler este mes. Fran, estoy completamente hundido y necesito ayuda. Silencio sepulcral, o excusas vacías y convenientes cuando respondía: ahora mismo estoy muy ocupado con trabajo. Habla directamente con mi representante, luego te llamo sin falta. Pero nunca llamaba, nunca, porque Julián era un problema incómodo, un recordatorio molesto del pasado real que Fran quería enterrar profundamente, hasta que en 2023 Julián tocó fondo absoluto. Intentó quitarse la vida. Lo intentó muy en serio. Tomó pastillas, muchas pastillas, con la clara intención de no despertar nunca más, de acabar con el dolor constante, con el abandono familiar, con la soledad aplastante. Pero sobrevivió contra todo pronóstico. Despertó en una cama de hospital, y lo primero que hizo al despertar fue llamar a su familia, a Fran Rivera, a Cayetano Rivera, a los Ordóñez enteros, para contarles exactamente lo que había pasado, para pedir apoyo básico, comprensión mínima, un abrazo aunque fuera breve. Y la respuesta fue silencio absoluto. Nadie fue a verle al hospital durante los días que estuvo ingresado. Nadie le llamó después cuando salió. Nadie movió un solo dedo para ayudarle. Julián lo ha contado recientemente en entrevistas. Escribí 420 cartas de despedida, una para cada persona que había significado algo en mi vida.
Y cuando salí del hospital y llamé a mi familia para contarles lo que había pasado, nadie respondió. No les importó que casi me suicidase. Esa frase demoledora resume perfectamente la relación. Ese fue el momento preciso en que Julián entendió con claridad absoluta que estaba completamente solo en el mundo, que para su familia directa no existía como persona, que solo era un problema que incomodaba, un estorbo que molestaba, alguien que podía ensuciar el apellido prestigioso. Y desde ese día exacto decidió algo fundamental que cambiaría todo. Si iba a estar solo de todas formas, al menos estaría con la verdad de su lado. Ya no le quedaba absolutamente nada que perder en la vida, ni familia, ni dinero, ni oportunidades profesionales, solo le quedaba dignidad personal, y esa no la iba a vender nunca por ningún precio. Empezó poco a poco con cautela al principio, publicaciones sutiles en redes sociales, comentarios velados en pequeñas entrevistas que nadie leía, indirectas sobre su infancia difícil, pequeñas frases que incomodaban, pero nadie le hacía el menor caso durante meses. Hasta octubre de 2025, ese directo memorable de Instagram donde lo soltó absolutamente todo sin filtros, el alcoholismo brutal de Carmina durante años, los maltratos físicos y psicológicos constantes, el abandono familiar total después de su intento de suicidio, la hipocresía monumental de Fran Rivera, y España entera se quedó paralizada escuchando boquiabierta. Porque durante 3 décadas completas, España creyó ciegamente la versión oficial de Fran Rivera vendida en todos los medios. Carmina, víctima perfecta e inmaculada. Paquirri, maltratador horrible y cruel. Isabel Pantoja, ladrona sin escrúpulos que destruyó una familia. Pero resulta que esa versión, repetida 1000 veces, era completamente falsa desde el principio, construida cuidadosamente para vender exclusivas millonarias, para ganar fortunas, para proteger intereses comerciales, pero totalmente falsa de principio a fin. La realidad era radicalmente distinta a lo vendido durante décadas. Paquirri no abandonó a Carmina por simple capricho machista, como se contó. La dejó porque la situación familiar era absolutamente insostenible para todos. Carmina bebía cada vez más sin ningún control. Las peleas matrimoniales eran cada vez más violentas y destructivas. Los niños pequeños sufrían horrores presenciando todo, y Paquirri intentó ayudarla literalmente 1000 veces antes de irse. Pagó las mejores y más caras clínicas privadas de desintoxicación del país. Contrató a los médicos especialistas más reconocidos. Habló con los mejores psicólogos y terapeutas, pero Carmina no quería curarse en absoluto. Rechazaba categóricamente cada tratamiento propuesto. Quería seguir bebiendo sin límites. Y Paquirri tomó finalmente la decisión más difícil y dolorosa de su vida: irse definitivamente antes de que todo explotara aún peor y alguien resultara gravemente herido. Pero cuando Paquirri se fue finalmente de casa, Carmina montó el circo mediático perfecto para la época. Lloró desconsolada en absolutamente todos los programas de televisión que la quisieron. Contó con enorme dramatismo que Paquirri la había abandonado cruelmente con 3 niños pequeños indefensos, que se había ido cobardemente con una cantante famosa, que la dejó en la miseria económica más absoluta. Absolutamente todo era mentira construida meticulosamente. Paquirri seguía pagando religiosamente todo sin falta. La casa familiar completa, los colegios privados caros de los niños, toda la comida y gastos, los médicos privados, absolutamente todo, pero eso jamás se contaba públicamente en ningún medio, porque no vendía revistas, no generaba lástima popular, no daba portadas sensacionalistas. Isabel Pantoja entró en escena mediática como la villana perfecta del guión familiar preestablecido, la malvada que robó al marido adorado, la bruja que destruyó la familia feliz, la manipuladora que alejó a los pobres niños de su pobre madre. Pero según cuenta Julián Contreras, ahora sin filtros, la verdad es completamente distinta y mucho más incómoda. Isabel Pantoja literalmente salvó a esos 3 niños pequeños de una situación insostenible. Cuando Carmina estaba tirada en un sofá sin poder siquiera levantarse de la borrachera monumental, era Isabel quien les preparaba pacientemente el desayuno caliente cada mañana, quien les llevaba puntualmente al colegio todos los días, quien iba religiosamente a todas las reuniones importantes con los profesores, quien compraba la ropa nueva cuando hacía falta,
quien hacía realmente de madre cariñosa cuando la suya biológica no podía hacerlo por el alcohol. Fran y Cayetano lo vivieron directamente durante años. Lo vieron constantemente con sus propios ojos infantiles. Incluso lo agradecieron profundamente en privado muchísimas veces. Pero cuando crecieron y finalmente tocó elegir entre verdad o negocio lucrativo, eligieron claramente el negocio sin dudarlo. Atacaron públicamente a Isabel Pantoja sin ninguna piedad. La llamaron de absolutamente todo imaginable: manipuladora profesional, ladrona sin escrúpulos, bruja malvada. La acusaron injustamente de robarles el cariño sagrado de su padre, y ella nunca pudo defenderse adecuadamente en público, porque significaba necesariamente atacar a niños públicamente, y atacar a niños mediáticamente es completamente imposible de hacer. Así que Isabel cayó estoicamente, aguantó todo sin quejarse, y dejó que la destrozaran sistemáticamente sin poder defenderse jamás. Julián Contreras lo cuenta ahora sin ningún filtro protector. Isabel Pantoja nos trataba siempre muy bien, nos cuidaba con muchísimo cariño, nos quería de verdad como si fuéramos sus hijos, y nosotros la queríamos sinceramente a ella también. Pero cuando mamá Carmina se enteraba de cualquier muestra de cariño, montaba unos escándalos terribles en casa. Nos gritaba completamente histérica que éramos unos traidores horribles, que queríamos más a esa mujer que a nuestra propia madre biológica, y nos obligaba constantemente a elegir entre las dos, o mamá o Pantoja, solo una, y siempre elegíamos obedientemente a mamá, porque era nuestra madre biológica, aunque estuviera profundamente mal, aunque nos hiciera daño terrible constantemente, era mamá. Esa presión psicológica brutal y constante destrozó a los tres hermanos de formas muy distintas, pero igualmente graves. Fran desarrolló rápidamente una personalidad totalmente calculadora y fría. Aprendió muy pronto que mentir funcionaba perfectamente en televisión, que decir exactamente lo que la gente quería oír emocionalmente traía grandes beneficios económicos. Construyó máscaras perfectas diferentes para cada ocasión específica. En televisión era siempre el hijo leal y ejemplar. En casa era distante y emocionalmente frío. En público lloraba emotivamente por mamá muerta. En privado nunca hablaba de ella jamás. Todo performance estudiada al detalle, todo estrategia comercial fría, todo negocio puro y duro. Cayetano se cerró completamente a nivel emocional. Nunca hablaba de lo que realmente sentía por dentro, solo toreaba profesionalmente. Era lo único donde podía ser completamente auténtico, donde no tenía que fingir absolutamente nada, donde el dolor acumulado se canalizaba productivamente en otra cosa. Pero ese silencio también pasó factura muy cara con los años. Su matrimonio con Eva González se rompió estrepitosamente. Salieron a la luz problemas graves de pareja, infidelidades múltiples, peleas constantes, y de repente Cayetano ya no parecía tan perfecto como vendían. Las grietas profundas se veían claramente y recordaban demasiado a las de su madre Carmina. Incluso recientemente, Cayetano tuvo un accidente que levantó sospechas. Según fuentes policiales, dio positivo en alcoholemia, y Julián no tardó en reaccionar públicamente. Hay gente que bebe y conduce, y no pasa nada hasta que pasa. Un mensaje directo que muchos interpretaron como referencia clara al alcoholismo heredado de Carmina, que nadie en la familia quiere reconocer abiertamente. Julián, sin el apellido mágico que lo protegiera de todo, se hundió progresivamente, sin dinero que amortiguara los golpes duros de la vida. Sin contactos poderosos que abrieran puertas importantes, solo con el trauma infantil desnudo sin tratar y una sociedad que no quería escucharle en absoluto. Trabajó de camarero mal pagado durante años, de repartidor nocturno con horarios imposibles, de vigilante de seguridad en turnos de madrugada, lo que saliera cada mes para sobrevivir, mientras veía impotente a sus hermanos mayores en televisión, viviendo de lujos increíbles y contando una historia completamente falsa sobre la infancia que los tres compartieron exactamente igual. Los años pasaron implacables y las diferencias económicas entre hermanos crecieron brutalmente. Fran se casó con Lourdes Montes en una boda carísima, hija de importantes terratenientes sevillanos con abolengo, familia con dinero antiguo de toda la vida, buenos contactos en alta sociedad, clase social muy elevada. Fran encontró en ella la estabilidad emocional que nunca tuvo de niño traumatizado, pero también encontró algo mucho más peligroso para la verdad, alguien que validara constantemente su mentira construida.
que le dijera repetidamente que su madre fue absolutamente perfecta, que él es víctima inocente de circunstancias, que Julián es solo un resentido que busca dinero fácil aprovechándose del apellido. Lourdes Montes nunca vivió ni remotamente lo que vivieron esos 3 niños pequeños e indefensos. Nunca vio directamente a Carmina borracha pegando salvajemente. Nunca escuchó personalmente los gritos desgarradores nocturnos. Nunca sintió el terror paralizante de no saber qué versión impredecible de mamá llegaría cada noche concreta a casa. Pero opina sin ningún problema. Juzga sin conocer realmente. Condena sin saber los hechos. En octubre de 2025, cuando Julián empezó finalmente a hablar públicamente sin filtros, Lourdes salió inmediatamente como una flecha a defender a Fran en varios medios. Dijo públicamente, sin dudarlo, que Julián miente descaradamente, que está profundamente resentido por envidia, que busca fama fácil y dinero rápido aprovechándose descaradamente del prestigioso apellido familiar. Y Fran la dejó hablar libremente, porque le convenía perfectamente para su estrategia, porque así no tenía que enfrentarse personalmente a su propio pasado oscuro y doloroso. Las declaraciones públicas de Lourdes Montes fueron un error garrafal y monumental que le explotó violentamente en la cara. El público español la destrozó sin ninguna piedad en todas las redes sociales. Miles de personas le preguntaban con qué autoridad moral exactamente juzgaba tan duramente a alguien que intentó quitarse la vida escribiendo 420 cartas de despedida. ¿Cómo se atrevía tan tranquilamente a llamar mentiroso a quien sufrió maltratos físicos y psicológicos documentados? ¿Por qué defendía tan fervientemente una imagen completamente falsa, mientras el hermano de su propio marido sobrevivía miserablemente con trabajos precarios mal pagados? La acusaron masivamente de soberbia insoportable, de falta total y absoluta de empatía básica, de proteger privilegios económicos heredados a costa brutal de la verdad incómoda. La familia Ordóñez entera cerró filas rápidamente como era previsible. Se reunieron de emergencia en casa de uno de los tíos. Coordinaron cuidadosamente un mensaje común para todos. Decidieron colectivamente que Julián Contreras era el verdadero problema familiar, el traidor que vendía a los suyos, el que ensuciaba deliberadamente el apellido prestigioso. Le dieron la espalda todos juntos de forma coordinada, porque Fran Rivera es quien tiene realmente el dinero importante, quien da exclusivas millonarias a revistas del corazón, quien mantiene vivo y relevante el apellido Ordóñez en medios. Julián solo trae problemas enormes e incómodos, solo remueve constantemente mierda del pasado que todos quieren olvidar, solo estropea el negocio familiar tan cuidadosamente montado durante décadas. Pero Julián Contreras ya no está solo en absoluto como antes. El apoyo público es absolutamente masivo e incondicional. Miles de personas le escriben cada día en redes sociales mensajes de apoyo. Le dicen repetidamente que fue tremendamente valiente al hablar finalmente, que hizo muy bien en contar la verdad incómoda, que no está solo nunca más, que le creen completamente, que le apoyan sin ninguna condición, y ese respaldo popular le da fuerzas enormes para seguir adelante sin miedo, para contar más cosas guardadas, para no parar hasta que absolutamente todo salga finalmente a la luz pública. Porque Julián ha prometido públicamente en varias entrevistas que esto no termina aquí, ni mucho menos, que hay muchísimos más secretos guardados cuidadosamente, información explosiva que todavía no ha soltado estratégicamente, datos que destruirían definitivamente a más de uno si salieran finalmente, y absolutamente todo apunta a que va completamente en serio con sus amenazas. Porque cuando alguien ya perdió absolutamente todo en la vida, se vuelve completamente imparable e impredecible. Y Julián ya perdió todo hace mucho tiempo atrás. Familia entera, dinero, oportunidades profesionales, dignidad básica durante años. Solo le queda la verdad desnuda. Y esa la va a soltar entera pase lo que pase y caiga quien caiga. Francisco Rivera está completamente desesperado según múltiples fuentes muy cercanas a la familia. Ha intentado contactar desesperadamente con Julián numerosas veces recientes, llamadas telefónicas constantemente rechazadas, mensajes de WhatsApp dejados sin leer deliberadamente, correos electrónicos ignorados completamente. Incluso intentó ir físicamente a su casa modesta, pero Julián no le abrió la puerta ni para hablar 5 minutos. Le ha ofrecido dinero muy importante a cambio de silencio definitivo.
cantidades económicas muy significativas para alguien en su situación. Pero Julián no acepta ni un solo euro. Su silencio definitivamente ya no está en venta por ningún precio, porque el dinero no le devuelve los años perdidos miserablemente, no cura las heridas profundas del alma, no borra los traumas infantiles grabados a fuego. El dinero solo compra complicidad temporal. Y la de Julián ya no se compra por nada del mundo. La herencia completa de Paquirri es otro tema absolutamente explosivo, que está saliendo progresivamente ahora a la luz. Hay dinero muy importante que nunca se supo exactamente dónde fue a parar. Propiedades inmobiliarias valiosas vendidas misteriosamente sin que Julián viera ni un solo euro del reparto. Derechos comerciales de imagen que se cobraron millones, pero nunca se repartieron equitativamente entre herederos. Cuentas bancarias que jamás cuadraron bien cuando se revisaron. Y Fran Rivera siempre controló absolutamente todo desde el principio, sin rendir cuentas. Decidía unilateralmente cómo se repartía exactamente cada cosa. Qué propiedades se vendían y cuándo exactamente. Cuánto cobraba cada heredero exactamente. Y Julián nunca cuestionó absolutamente nada durante años enteros, porque confiaba ciegamente en su hermano mayor, porque pensaba ingenuamente que era su hermano de sangre, porque creía firmemente que la familia era sagrada, por encima de todo. Pero ahora, Julián pregunta públicamente cosas muy incómodas para Fran. ¿Dónde está exactamente el dinero millonario de la venta de la finca grande de Cádiz? ¿Dónde están los derechos comerciales perpetuos de las imágenes de papá Paquirri que se siguen usando comercialmente? ¿Dónde están las indemnizaciones millonarias que se cobraron de seguros tras su muerte? Y Fran no contesta absolutamente nada a estas preguntas directas, porque las respuestas honestas le comprometen gravemente ante la ley. Revelarían públicamente que se quedó con muchísimo más de lo que le correspondía legalmente como heredero, que usó descaradamente su posición privilegiada de hermano mayor y único heredero del apellido Rivera para controlar absolutamente todo sin supervisión, que dejó deliberadamente a Julián completamente fuera del reparto porque podía hacerlo impunemente, porque nadie le vigilaba ni cuestionaba sus decisiones. Isabel Pantoja debe estar viviendo todo este escándalo con sentimientos completamente encontrados y contradictorios. Por un lado, reivindicación personal merecida después de décadas. Finalmente, alguien cuenta públicamente su versión real de los hechos. Alguien reconoce abiertamente que no fue la mala de la película como la pintaron, que cuidó amorosamente de esos 3 niños pequeños cuando su madre biológica no podía hacerlo, que hizo absolutamente lo que pudo en circunstancias familiares imposibles, pero también tristeza profunda e irreparable, porque esos niños inocentes ahora son adultos completamente rotos emocionalmente, incapaces de reconocer públicamente lo que ella hizo por ellos durante años, presos de una narrativa familiar que les obliga a odiarla públicamente para mantener la imagen construida. La imagen pública de Carmina Ordóñez está cayendo en picado cada día que pasa. Cada día salen más testimonios directos comprometedores, más fotos incómodas de archivo, más historias que confirman exactamente lo que Julián cuenta sin filtros. Una periodista veterana muy conocida que la entrevistó múltiples veces durante años confesó recientemente que Carmina siempre olía fuertemente a alcohol cuando llegaba, que a veces llegaba muy tarde a las entrevistas porque, según decía, disculpándose se había quedado dormida, pero era absolutamente evidente que venía directamente de beber en algún bar. Un fotógrafo muy conocido del Corazón contó públicamente que en varias ocasiones documentadas la vio discutir violentamente con los niños pequeños en lugares públicos concurridos, gritándoles histéricamente, zarandeándolos bruscamente. Y nadie de los presentes hacía absolutamente nada para intervenir porque era Carmina Ordóñez y su apellido la protegía de todo ese material comprometedor que durante décadas enteras se guardó cuidadosamente por respeto al apellido, ahora sale masivamente a la luz pública, porque Julián rompió definitivamente el pacto de silencio familiar establecido, y una vez roto completamente sin vuelta atrás, todos los que callaron obedientemente durante años empiezan a hablar también liberándose, liberando su propia culpa acumulada durante décadas, contando finalmente lo que vieron directamente con sus propios ojos, lo que supieron de primera mano, lo que nunca dijeron públicamente por miedo a las consecuencias o por conveniencia económica. Los programas de televisión simplemente no saben cómo manejar adecuadamente este escándalo.
Durante décadas enteras vendieron sistemáticamente a Fran Rivera como el hijo ejemplar perfecto de España. Le pagaron fortunas millonarias por aparecer. Le dieron espacios privilegiados en prime time. Construyeron meticulosamente su imagen pública. Y ahora resulta que esa imagen tan cuidada era completamente falsa desde el principio. ¿Qué hacen ahora exactamente? Admiten públicamente que se equivocaron durante 30 años. Dan espacio televisivo a Julián para que cuente toda su versión completa sin censura. ¿O siguen protegiendo cobardemente a Fran porque es quien les da audiencia millonaria garantizada? La inmensa mayoría de programas elige cobardemente lo segundo sin dudarlo. Siguen dando espacio preferente a Fran Rivera, minimizando sistemáticamente las declaraciones de Julián, diciendo que son cosas privadas de familia que no nos incumben a los espectadores, pero el público español ya no traga más mentiras. Ve la hipocresía clarísima, ve perfectamente cómo protegen a unos y silencian a otros sistemáticamente. Ve cómo el dinero compra narrativas mediáticas y empieza a apagar masivamente la televisión tradicional. Esta guerra familiar apenas está comenzando realmente según todos los indicios. Julián ha dejado absolutamente claro en todas sus intervenciones que no va a parar nunca, que va a contar absolutamente todo lo que sabe sin guardarse nada, que va a exponer públicamente cada mentira familiar meticulosamente, cada hipocresía documentada, cada traición sufrida, y Fran Rivera sabe perfectamente que no puede ganar esta batalla mediática. Porque la verdad está completamente del lado de Julián desde el principio, y por mucho dinero millonario que tenga acumulado, por muchos abogados carísimos que contrate, no puede cambiar los hechos reales que pasaron durante su infancia. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde va a llegar exactamente este escándalo? Julián ha insinuado claramente que tiene muchísima más información guardada, sobre negocios turbios, sobre herencias manipuladas ilegalmente, sobre secretos oscuros que involucran a más gente poderosa. Y si finalmente sale todo, el escándalo será absolutamente histórico en la prensa rosa española. El público español está completamente pendiente de cada desarrollo, porque esta no es una simple pelea de famosos resentidos, es una historia real de justicia retrasada, de verdad contra mentira sistemática, de débil contra poderoso establecido, de hermano perpetuamente olvidado contra dinastía mediática. Y ese tipo de historias siempre conectan profundamente con la gente común. Fran Rivera nunca se recuperará completamente de esto, pase lo que pase. Su imagen pública está permanentemente dañada. Puede seguir apareciendo en televisión algunos años más por inercia. Puede seguir cobrando contratos por su apellido, pero su credibilidad personal está completamente destruida. Su legado familiar cuestionado, porque mentir sistemáticamente tiene consecuencias graves. Y las de Fran están llegando todas juntas, como un tsunami imparable que arrasa todo a su paso sin piedad. Esta historia demuestra algo fundamental e importante, que los secretos familiares oscuros no duran para siempre por mucho que se intente, que la verdad siempre encuentra la manera de salir finalmente, que puedes comprar silencios temporales con dinero, pero la verdad tiene un precio que nadie puede pagar eternamente, que puedes construir una imagen perfecta. Pero si es falsa, algún día inevitable se derrumba estrepitosamente, y Fran Rivera está descubriendo ahora mismo esa realidad brutal, que puedes engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no puedes engañar a todos para siempre, que puedes construir un imperio mediático, pero si los cimientos son mentira, todo se derrumba, que la verdad siempre, siempre, termina saliendo a la luz pública, y cuando sale no perdona absolutamente nada,